Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, muy buenos días. Qué bendición tenerles una vez más en su devocional. Bueno, y antes de empezar con nuestro devocional, vamos a empezar con una corta oración. Padre Celestial, te bendecimos en este día, Señor, te damos gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que a esta hora escuchan este devocional. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que seas tú llenándolos de ti, Señor, de tu amor, Señor, que a lo largo de este día, Señor, puedan tener un día bendecido, Señor, y que esta palabra, Señor, que hoy está llegando a sus corazones, Señor, pueda dar ese efecto que tú necesitas que des, Padre Santo. Hoy te oro, Señor, por cada una de las personas que escucharán a futuro este devocional, Señor, para que a través de ese tiempo, Señor, también seas tú hablando a sus vidas, Señor. Te bendecimos en este día porque tú eres bueno, Señor, y nos quedamos en tu hermosa presencia. Amén. Bueno, familia, y para iniciar este devocional, todos sabemos que estamos en la lectura del libro de los Salmos, y bueno, en este día nos corresponde los Salmos 46, 47 y 48. Entonces, antes de iniciar, quiero enfocarme en el Salmo 46, donde dice que este salmo es una fuente de consuelo en tiempos difíciles. Podemos reconocer al Señor en tiempos de tribulación. Entonces, para iniciar, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Bueno, recordemos que sin importar la aflicción en nuestras vidas, las cosas difíciles que puedan estar sucediendo alrededor del mundo, sabemos que el Señor está en control de todas las cosas, que Él no ha dejado de ser Dios y de que Él está en control absoluto de todas las cosas que pasan en nuestra vida y en el mundo. Este versículo nos habla de que podamos reconocer en Dios en medio de cada una de las dificultades, que tengamos la seguridad que Dios está en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de una dificultad, en medio de un momento difícil que estemos pasando. Cuando nuestras fuerzas se acaban, las de Dios se fortalecen en nosotros, pero eso se da cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos que es el Señor el que obra en nuestras vidas. Nada se ha escapado de las manos de Dios. Él tiene y seguirá teniendo el control absoluto de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1: dichoso el hombre que confía en el Señor. Bueno, y avanzamos con el versículo 4 de este mismo Salmo 46, donde dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Y este río que habla aquí la palabra de Dios se refiere a la palabra de Dios, la cual trae frescura y dirección a nuestra vida. Recordemos lo que yo decía en el Salmo 1. Aquel hombre que en la ley de Jehová es su delicia, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que viene a hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, que viene a darnos ese consejo de cómo hacer las cosas, que viene a darnos esa fortaleza que el Señor necesita, que viene a darnos esa dirección que es el Señor el que nos las
nos la pone en nuestras vidas para que nuestra vida tenga como ese éxito. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, sabemos que allí estamos contando con el consejo del Señor, que estamos contando con su dirección para que en nuestra vida nosotros podamos hacer las cosas no como nosotros queremos, sino como el Señor quiere que suceda en nuestras vidas. Bueno, y seguimos avanzando y vamos para el capítulo 10. Dice, quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Y eso me habla de que yo como cristiano debo descansar en el Señor, que no nos debemos afanar por nada, esperar en Él porque a su tiempo Él obrará. Y como lo mencionaba anteriormente, nada se sale del control del Señor. Recordemos que en el libro de Mateo capítulo 8, 23, allí nos habla de una historia donde Jesús calma la tempestad. Si vamos a este pasaje de la Biblia, allí se menciona de que Jesús sube a una barca con sus discípulos y en un momento determinado el Señor fue a dormir, fue a descansar, pero los discípulos estaban asustados porque había una fuerte tempestad que estaba sacudiendo la barca. Y en un momento los discípulos se fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Señor, despiértate, sálvanos que perecemos. En ese momento recuerdo que el Señor Jesús le decía que ellos eran incrédulos, que tenían poca fe. Y bueno, en ese momento el Señor Jesús se levantó y reprendió los vientos y el mar. Los hombres dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y es eso, o sea, esta palabra donde dicen quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Esto me da a entender que aún sin importar las circunstancias que podamos estar pasando, el Señor tiene el control total de nuestras vidas. Y si el Señor Jesús en ese tiempo tuvo la capacidad de aún parar los vientos, yo creo y confío que el Señor tiene la capacidad en nuestras vidas cuando nosotros vamos a Él a buscarlo. Él tiene la capacidad de parar cualquier circunstancia que esté pasando, aún así si es su voluntad, porque muchas veces debemos saber que Él permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas porque Él está afirmando nuestro carácter, porque a través de esa prueba Él nos quiere fortalecer, nos quiere mostrar más de su amor, nos quiere ayudar a que nosotros podamos ser más fuertes en Él, pero también recordemos que nada se ha salido de sus manos, que el Señor sigue estando en control absoluto de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Bueno, y ahora para continuar vamos a tocar o mencionar dos versículos del Salmo 47. Y bueno, el primero es: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Este es el versículo 1 del Salmo 47 y rápidamente voy a leer el versículo 6 de este mismo que dice: canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Realmente, si resumo estos dos versículos que acabo de leer, me doy cuenta que esto se refiere a la alabanza. Y un dato curioso que encontré en este versículo 6, la palabra canten está escrita 4 veces en ese mismo versículo. Esto me da a entender que hay una palabra adoración en estos dos versículos. ¿Y qué es adoración? Adoración es que podamos regocijarnos en Él, que podamos humillarnos delante de Él, que podamos nosotros como personas poder despojarnos de nuestros pecados, poder venir delante de su presencia en humildad, en sencillez, con un corazón contrito y humillado. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Es que nosotros podamos venir con oración, con ruego cada día, reconociendo que Él es nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro amigo, que Él es ese consuelo de nuestra vida.
Y bueno, cuando yo leía estos versículos me daba cuenta que hablaba sobre adoración, ¿sí? Y si vemos un sinónimo de adoración en la Biblia y específicamente en los Salmos, nosotros podemos directamente ir a la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Realmente por mucho tiempo me he preguntado por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me enfocaba en ese hombre que realmente es de admirar, y yo decía, ¿por qué? Y encontraba muchas razones por las cuales él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo lo veía reflejado hace unos días mientras estaba haciendo los devocionales. Me daba cuenta en el Salmo 17 donde hay una oración que David le hace al Señor, y realmente me sorprendía las palabras que él tenía hacia Dios. Y yo digo, este hombre, sin importar que fuera un rey, se bajaba de su corona y adoraba al Rey de Reyes. O sea, no ha sido un hombre soberbio, o sea, no ha sido un hombre que el poder, que el dinero, que las cosas que pudo haber tenido, las propiedades, lo hicieran sentirse más que los demás, sino que ante la presencia de Dios, ante la presencia del Rey de Reyes, se bajaba de su corona, se humillaba y reconocía que sin Dios él no podía hacer nada. Entonces realmente quiero compartir esto contigo, y es que nosotros podamos tener la misma actitud de David, poder bajarnos de nuestro ser, de nosotros, y poder reconocer que sin Dios nada podemos, que con Él todo lo podemos y que sin Él nada somos. Eso es un tipo de adoración. Y bueno, para terminar, vamos a enfocarnos un poco en el Salmo 48 y vamos a leer el versículo 9, donde dice: dentro de tu templo, oh Dios, meditamos de tu amor. Y este versículo realmente es hermoso porque nos habla de que dentro de tu templo debemos meditar en amor. Y esto yo lo llevo a que nosotros como cristianos no perdamos la costumbre de congregarnos, que por el hecho nosotros podamos buscar de su amor a donde Él esté. Y sabemos que cuando vamos a la iglesia nosotros podemos reconocer y encontrar el amor de Dios a través de nuestros hermanos, que nosotros podamos meditar cada día en su palabra, que nosotros apartemos un tiempo durante el día para dedicarle ese espacio al Señor, que podamos nosotros clamar a Él por esa sensibilidad de su voz, por esa sensibilidad de su presencia. Sabemos que la única oración que el Señor no escucha es aquella que no se hace. Entonces mi invitación es para que nosotros podamos buscarle de corazón, para que nosotros podamos tener esos tiempos con Él, con nuestro Rey. Y bueno, no siendo más, deseo que este tiempo pueda ser de mucha bendición. Muchas gracias por escucharme, y bueno, antes de terminar vamos a finalizar con una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, la cual tú has hablado, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que conforme esta palabra, Señor, ha sido escuchada, Señor, dé el efecto, Señor, que tú necesitas que dé, precioso Dios. Yo te pido que a cada una de estas personas que a esta hora escuchan este devocional, Señor, seas tú ayudándolos, Señor, en esos momentos de tribulación, de angustia, Señor, donde de pronto nosotros físicamente vemos que las cosas están mal, Señor, pero sabemos que tú estás en control absoluto, Señor. De igual manera te pido para que tú coloques, Señor, en nuestras vidas un espíritu de adoración, Señor, para que nosotros podamos regocijarnos, Señor, en ti, confiar, Señor, pero también creer, Señor, que tú estarás en control de cada una de las cosas, Señor. Por otro lado, Señor, te pido que coloques en nosotros ese deseo cada día de poder buscar tu voluntad, Señor, de poder enfocarnos en ti, Señor, que tú seas ese ser que nosotros amemos cada día, Señor, que amemos los tiempos de estar en tu presencia, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor, que seas tú en control de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te oro, amén y amén.
Bueno, familia, bendiciones. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.